Hora 23. Dos meses, 10 días y algunas horas es lo que tardó el Tribunal Constitucional Plurinacional para pronunciarse finalmente hoy favorablemente sobre ese recurso abstracto de inconstitucionalidad que presentó el Movimiento al Socialismo el pasado 18 de septiembre allá en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia. Un recurso de inconstitucionalidad de 5 artículos de la ley del régimen electoral e inaplicabilidad de 4 artículos de la Constitución Política del Estado. Finalmente, el Tribunal Constitucional tomó una decisión que favorece, está claro, a las expectativas presidenciales que tiene el actual presidente del Estado, Evo Morales Ayma. Se declaró la aplicación preferente de los derechos políticos por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta. La Constitución boliviana establece que una persona no puede gobernar por más de 2 periodos consecutivos, pero ahora, con este fallo del Tribunal Constitucional, prácticamente se habilita cualquier ciudadano de este país a la reelección las veces que quiera. Y claro, las reacciones no se han dejado esperar. Por un lado, las que sonaron y festejaron hoy a favor del presidente Evo Morales de la decisión de este tribunal, y por otro lado, aquellos que tienen una serie de denuncias por este fallo que consideran es desfavorable absolutamente para el sentido democrático de las cosas en este país. Así que vamos a hablar de este tema esta noche. Bienvenidos, amigos, todos a esta hora 23 que ya comienza. Buenas noches, Bolivia. Qué gusto estar con ustedes. Juan Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Muy buenas noches, amigas y amigos. Han pasado casi 5 horas desde que se conociera la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y hasta el momento, las 23 horas con 3 minutos, no se ha conocido un pronunciamiento ni del jefe del Estado, ni del vicepresidente García Linera, ni de algún ministro de Estado. Seguramente se está preparando un pronunciamiento, no sé si para esta jornada o para la siguiente, para de esta manera conocer cuál es el punto de vista del Ejecutivo y del presidente Morales, que ha resultado como el principal beneficiario de la decisión que se conoció hoy en Sucre, la capital del país. Una decisión que se registra a apenas 5 días de las elecciones judiciales en nuestro país, el próximo domingo 3 de diciembre. E inevitablemente, y ya es parte del comentario y del análisis político, lo que ha decidido hoy el Tribunal Constitucional posiblemente tenga efectos en la conducta del elector el próximo domingo. Votará por alguna opción que tenga derivaciones o consecuencias de lo que se ha decidido hoy en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Una de las muchas preguntas que se han generado a propósito de esa decisión del máximo Tribunal Constitucional del país. Otro tema que abordaremos aquí en Hora 23. Pero desde luego no serán los únicos. Saludo a nuestra compañera Paola Sánchez, que tiene algo más para ustedes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Bueno, también hablamos de esa presión que ejercen los familiares, los profesores, también los compañeros, que las tareas, que los exámenes. Bueno, todo ello puede ejercer lo que es presión y generar estrés escolar. Pero ya se acercan las vacaciones y el objetivo de ello es que puedan divertirse, puedan descansar, puedan liberarse de todas estas presiones con unas vacaciones divertidas y también productivas. Por ello que esta noche le daremos los mejores consejos para que ustedes tengan unas excelentes vacaciones. Así que bienvenidos a todos nuevamente y tenemos más junto a ti, Juan Pablo. Gracias, Paola. Comenzamos a abordar el tema principal de esta jornada, que posiblemente será el más importante también en los próximos días. Las repercusiones de esa decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. Víctor Hugo ya les contó las características de ese fallo en síntesis. Vamos a conocer ahora algunas repercusiones que se registraron en el campo político, desde luego el oficialismo y la oposición, sobre ese fallo constitucional.
Apenas se supo del fallo que emitió el Tribunal Constitucional que habilitó al presidente Evo Morales como candidato para las elecciones generales del 2019, la bancada opositora, tanto senadores como diputados, hablaron al respecto. Nuestro rechazo a esta acción absolutamente antidemocrática e inconstitucional que está haciendo el gobierno del presidente Evo Morales con el aval de este Tribunal Constitucional que traiciona su misión, que es defender la Constitución. Mientras que desde el oficialismo la respuesta fue todo lo contrario. Los diputados del Movimiento al Socialismo indicaron que el fallo del Tribunal Constitucional marca jurisprudencia nacional e internacional. De que hoy todos tienen derecho a elegir y a ser elegidos en el futuro. Y esto significa también, a nivel nacional hay que decir, ¿quién va a ser el 2020? Y es que los asambleístas de la oposición ven la habilitación de Morales como un golpe a la democracia y a la constitución política del Estado. Ya ellos sabían, ellos conocían, y no nos vamos a dejar un pueblo que nos arrastre un solo partido político. El 28 de noviembre empezamos un nuevo régimen en el país. Ya no es el régimen simplemente de un gobierno que tenía rasgos de fuerte deterioro de la democracia. Hoy ya se ha concretado un nuevo régimen nada democrático. David Ramos, que fungió como vocero de la bancada oficialista en esta conferencia de prensa, indicó que el Tribunal Constitucional obró en ley, respetando los derechos fundamentales del primer mandatario de la nación. Lo que establece esta restitución de derechos que tienen que ver, en este caso, desde el primer ciudadano, en este caso el presidente, tomando en cuenta los gobernadores, alcaldes, asambleístas y también hasta el último ciudadano que está en el padrón electoral. Ante la habilitación como candidato del presidente, la oposición, desde distintos estamentos, plantea que ahora lo que se debe hacer es organizarse para presentar un candidato que vaya a hacer frente a Morales. Tenemos que preparar una nueva alternativa, fresca, renovada, que le dé la victoria al pueblo boliviano. Esa es la respuesta política. Con posiciones encontradas entre oficialismo y oposición, las cartas ya están echadas, con miras a los comicios electorales del 2019, en que solo falta saber quién o quiénes pulsetearán contra el presidente Evo Morales en las próximas elecciones generales. Esas son algunas de las reacciones que se han conocido en las últimas horas. Desde luego existen muchas más, las vamos a conocer a lo largo de los próximos instantes. Pero también, y como lo anunciamos, vamos a comenzar a analizar las repercusiones y los ecos de esa decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y en principio tenemos la presencia en hora 23 de Jacinto Herrera, Ejecutivo Nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Bienvenido a Hora 23 y a Bolivisión. Gracias por la invitación. Estamos aquí para expresar nuestro pensamiento desde nuestra organización matriz. Muy bien. Y también esperamos la presencia de un politólogo al que hemos convocado para esta jornada. Esperemos que se sume a esta entrevista en los próximos instantes. Señor Herrera, en el sector sindical no parece haber una unanimidad respecto a una reacción favorable sobre el fallo del Tribunal Constitucional. La Central Obrera Boliviana ha dicho que se trata de un golpe a la democracia. En el caso de la organización suya, la Confederación de Campesinos, ¿cuál es la visión respecto al fallo del Tribunal Constitucional? Mire, nosotros somos afiliados a la Central Obrera Boliviana. Sin embargo, el actual Ejecutivo Central Obrera Boliviana, a nombre de la Central Obrera Boliviana, habla, pero sin consultar a sus afiliados. Sin embargo, nuestra organización se detiene en la presencia en los 9 departamentos de Bolivia, en todas las provincias de Bolivia. Es por eso nosotros hemos hecho nuestra adicción a recursos abstractos presentados por algunos de Cámara de Diputados. Hoy día hemos visto el fallo del Tribunal Constitucional. Nosotros no vemos de qué es golpe del Estado, no en qué sentido no nos explicamos. Lo único que hemos visto nosotros, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional,
es expresar lo que está establecido en el artículo 156 de nuestra Constitución Política del Estado de Bolivia. ¿Ustedes creen que es saludable para una democracia la figura de una reelección indefinida, no solamente de la máxima autoridad del Estado, sino de otras autoridades del gobierno central, de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales? Mire, nosotros no hemos hablado de una reelección indefinida. Pero en los hechos se va a dar, por lo menos el tribunal así lo permite. Por ahora, para nosotros garantizar un gobierno es que un gobierno que ha hecho muchas cosas en Bolivia. Habrán otros líderes posteriormente. Para nosotros es cumplir Agenda 2025. Ese es el sentimiento de nuestra organización. Es por eso nosotros compartimos la idea, aplaudimos la decisión del tribunal. En ese sentido nosotros vamos a trabajar. Y no se trata de que el presidente Evo Morales se va a quedar indefinidamente. Eso no hemos expresado, no hemos hablado, ni siquiera hemos discutido nosotros dentro de las reuniones que hemos abordado con el presidente y otras organizaciones bolivianas. El 21 de febrero del 2016, el pueblo boliviano, en un porcentaje del 51%, dijo no a la reelección del presidente Morales. ¿Cómo interpreta esta contradicción de una voluntad popular expresada en las urnas con una decisión de un tribunal del Estado? Mire, hoy en día sabemos nosotros que han armado un plan para que han boicoteado el 21 de febrero, sabemos todos los bolivianos lo que ha expresado, pero el fallo del tribunal de hoy día no es que lo está poniendo como presidente a Evo, sino solamente lo está habilitando para que vaya vuelta a presentarse a las elecciones. Eso significa que la población boliviana exprese, vea quién va a ser el próximo presidente, y todos tienen derecho a participar. No solamente está habilitando al presidente Evo Morales, sino varias gobernaciones y alcaldes, concejales y asambleístas. Aunque de todas maneras se está quitando de la Constitución o restando validez artículos que fueron apoyados por el MAS y por sus simpatizantes en la elección que determinó la aprobación de la nueva Constitución el año 2009. Mire, si nosotros nos fijamos, el fallo del tribunal no modifica la Constitución, más bien aplica el artículo 156, donde justamente expresa de tratados internacionales. Entonces, habrá que revisar muy bien para interpretar. Yo creo que en este momento lo que está haciendo la oposición es interpretar mal la determinación del Tribunal Constitucional. No modifica ninguna parte del artículo de la Constitución, mucho menos que exprese que en el fallo del tribunal que sea indefinido. Obviamente que la oposición va a querer satanizar, pero nosotros estamos conscientes porque nosotros mismos hemos dicho, no podemos hablar de una reelección indefinida, solamente lo que está haciendo el fallo es habilitar nuevamente para que el presidente Morales pueda presentarse a nuevas elecciones municipales. Porque, como usted mismo lo ha dicho, eran dos grupos de observaciones las que se plantearon al tribunal y las dos han resultado favorables. Las observaciones a la ley electoral y las observaciones a artículos de la Constitución. Por lo tanto, el tribunal en los hechos ha modificado el espíritu de artículos de la Constitución Política del Estado. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es expresar, más bien aplicar lo que está establecido de artículo 156 expresa textualmente de que son de tratados internacionales. Nosotros tenemos algunos, si podemos analizar, ¿no? ¿Qué documento es el que tiene acá? Tengo aquí está el manifiesto Tribunal Constitucional. El fallo que conocimos, ¿verdad? Así es. Pero como también... Este es el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Así es un tratado internacional, como también el artículo 156 de la Constitución Política del Estado, que expresamente interpreta de que aquí que aclaren derechos favorables a los contenidos de la Constitución y se apliquen de manera... preferente sobre esta Constitución. Nosotros entendemos de que lo que ha pasado es que ha manifestado el Tribunal Constitucional es del artículo 156
de los tratados internacionales de Costa Rica. Ahora, una de las observaciones, este tema ha dicho lo siguiente: un derecho individual como el que podría delegarse al presidente del Estado puede ser más importante y mayor que una voluntad popular y mayoritaria como la del 21 de febrero del 2016. Mire, en este momento lo único que ha hecho el Tribunal Constitucional es habilitar. El manifiesto del ciudadano será en 2019 que defina, y yo digo que se presente, que le hagan frente al presidente Morales, que la hagan en cancha. Yo siempre digo, en la cancha se ve y la población defina quién va a ser el presidente próximo del 2019. ¿Por qué no hay una renovación de liderazgo en el MAS? ¿Es Evo Morales la única opción exitosa de cara al futuro? Las elecciones del 2019 pareciera ser esa una tendencia y una de las razones para la insistencia en el fallo que finalmente hoy ha sido favorable para quienes lo plantearon. Por ahora sí, porque Bolivia en este momento tiene una estabilidad económica. Bolivia está visto mejor, no lo decimos nosotros, dicen organismos internacionales, y hay muchas obras y carreteras doble vía interdepartamental. ¿Por qué no seguir? Por eso nosotros hemos optado de que para nosotros es el único líder que tenemos por ahora, no decimos para siempre, por ahora tenemos el único líder que sí puede trabajar por la población boliviana. Esto, si la población tiene que decir el presidente se va, pues en las urnas que lo digan, que si quieren otro presidente, y eso se tiene que respetar. ¿Todo un proceso depende de un hombre? Mire, el presidente no lo hace solo, ¿no? Somos más de 40 organizaciones nacionales y todo lo que es la coyuntura política a nivel nacional se hace un análisis, se determina y hace lo que se determinan las organizaciones en este momento, y eso es lo que está gobernando, obedeciendo al pueblo. Pero también lo malo, nosotros cuando tenemos reunión decimos esto está mal las cosas, entonces él sabe reconocer cuando hay errores. Para nosotros fundamentalmente depende de ese gobierno socialista que ha velado por todos los bolivianos. Sabemos que hay mucho que hacer, pero hay mucho avance hasta este momento. Eso se siente en la población boliviana. Veíamos antes de la presentación y del inicio de esta entrevista algunas repercusiones que se dieron en el campo de la oposición y del oficialismo. Quiero añadir un comentario, el de Carlos Mesa, para que usted formule el comentario correspondiente. De acuerdo al mensaje publicado en las redes sociales por Carlos Mesa, este es su punto de vista. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha destruido las garantías democráticas, desconoce la inalienable soberanía del pueblo, el 21 de febrero, y convierte a Bolivia en un país sometido al arbitrio del presidente Morales y burla la majestad de la ley. ¿Qué opinas sobre este punto de vista? Mire, expresidente Carlos de Mesa, si recuerda exactamente, el único presidente que ha sido elegido con más de 50%, antes los bolivianos acudían a las urnas, acudían a votar, pero no a elegir. ¿Quién lo elegía? El Congreso Nacional. Él lo sabe muy bien. Justamente estamos viendo el tuit. Así es. Adelante con su comentario, por favor. Entonces yo digo, supuestamente en las encuestas estuviera como segundo lugar. Y él no se anima. ¿Por qué no se anima a lanzarse a las candidaturas y lo haga la competencia y la gane en la cancha? Y ahí el pueblo dirá, pues, si tiene razón, porque aquí no se está destruyendo un país. Sabemos muy bien, es un fallo de un órgano máximo en nuestro país que hay que respetar. Para nosotros nos tiene sin cuidado el criterio de Carlos de Mesa, porque viene él de las viejas políticas, hora de la vieja política. Y si quiere cambiar Bolivia, pues que se presente. Nosotros decimos, ¿por qué no se presenta? ¿Por qué no se anima? ¿Cuál es el objetivo? Digamos, y siempre sale al contrario al actual gobierno, pero no se anima a postularse. Nosotros no entendemos, o es que solamente el temor es que el presidente Evo Morales no esté, porque lamentamos nosotros que todo tiene que apuntar que el presidente Morales no vaya. Cuando se habla de él, todo el mundo hace bulla, pero tal vez para ellos sería fácil que el presidente Evo Morales no vaya a las urnas y sin Evo, y eso también vulnera derechos humanos de los ciudadanos.
Muy bien, antes de un último comentario y una última pregunta para el cierre de esta entrevista, otras repercusiones que se han conocido recientemente de dos cabezas visibles de la oposición, las vamos a conocer en la siguiente nota. Desde Honduras, donde se encuentra como jefe de la misión de veedores de la OEA para las elecciones generales de dicho país, Jorge Quiroga, líder del Partido Demócrata Cristiano, también se pronunció en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional que habilita al presidente Morales para las elecciones del 2019. Hoy los sicarios serviles de Evo Morales en su Tribunal Constitucional le han dado un golpe a la democracia. Evo Morales está desconociendo la Constitución que él mismo pidió que votemos. Del mismo modo, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, desde la sede nacional de su partido político, coincidió con Jorge Quiroga en su posición respecto a dicho fallo. Que se ha consumado un golpe contra nuestra democracia. Una decisión que habilita a Evo Morales a la reelección de manera ilegítima y en contra a lo que decidieron los bolivianos el 21 de febrero en las urnas. Luis Revilla, burgomaestre de la ciudad de La Paz, ante la sentencia del Tribunal Constitucional, indicó que lo que resta a los frentes políticos ajenos al movimiento al socialismo es organizarse para presentar un candidato nuevo que pueda hacer la propuesta diferente. Y que además se trata de una reelección. La única forma de derrotar al MAS en una futura elección es construir una alternativa política victoriosa, como no se ha hecho antes. Desde su cuenta de Twitter, el expresidente Carlos Mesa posteó: el TCP ha destruido las garantías democráticas, desconoce la inalienable soberanía del 21F, convierte a Bolivia en un país sometido al árbitro del presidente Morales y burla la majestad de la ley. Además de esos comentarios, señor Herrera, hace poco se conocieron los resultados de una encuesta de la empresa Ipsos, trabajada para el canal RTP, en la que como resultado se decía que más del 60% de los consultados no estaba de acuerdo con la repostulación del presidente Morales. ¿Tendrá ese efecto y ese porcentaje una cristalización en la realidad política del país en el futuro? Mire, nosotros desde un principio nunca creímos en las encuestas, ¿no? Ha habido clara prueba, han habido muchas veces y la población ha optado por otras vías. Pero más allá de todos estos temas, yo quiero enfatizar el criterio de los expresidentes. Samuel Doria Medina ha tenido derecho de participar en varias elecciones y nunca ha podido ganar. Y él va a tener igual la oportunidad de presentarse. Y yo digo, si no la ganó no es problema de nosotros, el problema es de la población, ha visto otra opción. Entonces, en este caso, Tuto Quiroga sabe que en su gobierno, en ese entonces, nunca han ganado con más de 50% más uno. Lo que han hecho es una coalición política dentro de la Cámara de Diputados. Los diputados han determinado quién va a ser presidente. Hoy en día hay una legitimidad de un gobierno que gana con más de 50%, pero la población directamente elige, no solamente acude a las urnas y los diputados lo definen quién va a ser presidente. Entonces nosotros creemos de que hay un fallo favorable a la población. Ahora la población nos diga quién va a ser presidente de los bolivianos en las próximas elecciones y que se presenten en la cancha, se defina quién va a ganar. Jacinto Herrera, Ejecutivo Nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, su punto de vista y su análisis respecto a esa decisión, la que se conoció hoy en Sucre, capital del país. Señor Herrera, gracias por visitar Hora 23 y Bolivisión. Gracias por la invitación. Seguimos con nuestro programa y está ya Víctor Hugo con una invitada especial y con otro tema que forma parte de la actualidad de estos días en el país. Así es, Juan Pablo, muchas gracias. Pero con mañana se van a cumplir 7 días de un paro indefinido de los médicos del país que castigan diariamente a 3.000 pacientes que no pueden ser atendidos en los hospitales. Se reprograman cirugías, muchas familias afligidas y claro, lastimosamente un diálogo que no prospera, que hoy se volvió nuevamente a alterar en su realización por una salida repentina
de los médicos que deciden no dialogar si acaso no se habla primero de derogar el decreto que crea la autoridad de fiscalización de la salud en Bolivia. Y claro, los médicos también se oponen al artículo 205 del nuevo Código Penal, que según ellos criminaliza su profesión. Bueno, vamos a hablar de este tema con nuestra invitada esta noche. Ya está con nosotros la ministra de Salud, Ariana Campero. Ministra, qué gusto, bienvenida, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia de Hora 23, un gusto estar acá nuevamente. Bueno, con la ministra de Salud habíamos concertado ya esta entrevista muy tempranito, antes de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero ministra, claro, es inevitable. Bueno, yo sé que como gobierno todavía no hay una voz oficial que se pronuncie sobre el tema, pero quiero llegar a usted como militante del movimiento al socialismo, como militante de esas fuerzas sociales que hoy han salido a las calles a manifestarse y a celebrar este fallo que le permite una nueva repostulación al presidente Evo Morales con miras a los comicios de 2019. ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, cambiando de tema, lo repito, nada, como militante yo estoy muy feliz, muy contenta, porque siempre he visto desde hace muchos años que el presidente es un compañero trabajador y es el mejor presidente de nuestra historia. Entonces, realmente es una alegría para la militancia, ¿no? Y para el pueblo boliviano también, porque el presidente lo está haciendo muy bien. ¿Como gobierno habrá algún pronunciamiento, ministra, en las siguientes horas seguramente sobre esta decisión del TCP? No sé decirle, ¿no? En realidad todos hemos tenido nuestras actividades con total normalidad hoy y bueno, nosotros en el caso Salud hemos estado viendo lo del conflicto en específico, ¿no? Seguramente habrá alguna actividad o no tengo idea de decisión, pero por mientras yo mi comentario lo digo como militante del proceso de cambio de hace muchos años y es una alegría, ¿no? Porque hay un liderazgo innato y bueno, me parece que el presidente es el mejor presidente que ha tenido Bolivia en toda su historia. Así que bien merecido. Muy bien. Habíamos, reitero, invitado a la ministra para hablar del paro de salud y es a ello que nos vamos a ceñir ahora. Pero quería contrabandear un poquito de ese tema que hoy en día está, obviamente, en estas horas, en boca de todos los bolivianos. Ministra, a ver, mañana 7 días de un paro médico que está siendo bastante duro con los pacientes. No es que estemos cuestionando a todos los médicos, por Dios, hay médicos maravillosos a quienes les enviamos un fuertísimo abrazo, pero hay gente que sufre, 3.000 pacientes diarios que no son atendidos, mañana ya 7 días. ¿Qué está pasando, ministra? ¿Por qué no se llega finalmente a un acuerdo? Bueno, yo creo que hay que diferenciar algo. Primero, en varios de los carteles de los hospitales vemos no a la criminalización del ejercicio de la profesión. El tema del Código del Sistema Penal lo ve la Asamblea Legislativa, un órgano diferente que el del Ministerio de Salud, que es el Ejecutivo. Y eso ya la Asamblea, el presidente del Senado se reunió con ellos la semana pasada y se ha llegado a un acuerdo. Ahora, en el caso del Decreto Supremo de la Autoridad de Fiscalización de Salud, primero aclarar, nuestros decretos en lo absoluto en ningún artículo criminalizan el ejercicio de la profesión. Es más bien abre las puertas que sean instancias técnicas a que si hay una denuncia de negligencia, sean instancias técnicas que también con un aporte de auditoría médica como tal puedan establecer si hubo o no negligencia. Pero nadie criminaliza, el decreto no criminaliza en lo absoluto. Claro, en este caso hablamos del decreto que crea la autoridad de fiscalización, eso que es muy diferente al artículo 205 del Código Penal, ¿no? Ajá, porque presiento que hay una intención de la dirigencia de confundir a las bases para movilizarlas, sin necesidad. Ahora bien, sobre el tema de las negociaciones, hoy nos sentamos, los invitamos, escuchamos cuáles eran sus preocupaciones, dudas, objeciones al nuevo decreto, que lo hemos trabajado con ellos durante los 6 pasados meses, no es que no se los escuchó. Ahora, si hay un capricho de que sea tal cual está, bueno, hay modificaciones de forma que se han hecho, pero que es de un sinónimo con otro, digamos, que no tiene nada que ver con la profundidad. Ahora, el último pronunciamiento de las 6 de la tarde que nos hicieron llegar hoy, piden la abrogación de todo. ¿Qué significa la abrogación de los decretos? Que deje de existir la autoridad de fiscalización. Y no entendemos por qué. O vamos a defender la delincuencia o vamos a decir el que nada debe, nada teme y que se transparente. Porque hoy estamos encontrando justo hace 3 semanas con trabajo de la autoridad de fiscalización más la gerencia de la Caja Nacional, la policía y la fiscalía,
hemos destapado una red mafiosa de corrupción en el Hospital Obrero de la Caja Nacional, que traficaba con insumos y reactivos de los asegurados para beneficio de laboratorios privados. Más de 18.000 pruebas se han realizado para beneficio de los bolsillos de privados, cuando en estos servicios no es un área administrativa. Esta red destapada por la Autoridad de Fiscalización hace pocas semanas es definitivamente una red de profesionales que estaban cometiendo actos delincuenciales, utilizando fondos públicos de la caja para beneficio de privados. Usted dice que estas medidas que están tomando de alguna manera tratan de encubrir este tipo de actos, que bueno, en este caso detectados y que están siendo sancionados, hay gente ya en la cárcel, pero que podrían estar vigentes todavía en otros centros hospitalarios del país. Claro que sí. Más bien hemos instruido como ministerio a todos los gerentes de las cajas, sobre todo las dos más grandes, Caja Nacional y Caja Petrolera, que investiguen no solo al proceso administrativo de la licitación de compras, sino también en los servicios, el tráfico de pacientes de público a privado y el tráfico de insumos, reactivos, etcétera. ¿Cómo sucedía en este caso? Iba el paciente al privado, ¿verdad? Le sacaban la muestra en el privado y lo llevaban para hacer la lectura utilizando reactivos, insumos, equipamiento, todas las instalaciones de la caja, y después el resultado lo llevaban al privado, para ganancia del privado. Incluso seguramente habrá algún informe ya conclusivo. Accionistas de esos laboratorios privados trabajaban como profesionales en el servicio de anatomía patológica. ¿Quién ayudó a descubrir esto? La Autoridad de Fiscalización, a la que hoy se oponen y quieren pedir la abrogación de los decretos. Pedir la abrogación de los decretos es pedir que no haya este tipo de actividades que buscan más bien transparentar el sistema de salud. Me parece una desfachatez total. Y nada tiene que ver con la criminalización del ejercicio. Yo les exhorto a mis compañeros, colegas, médicos, busquen la Gaceta Oficial, no se dejen engañar, porque es incorrecto. Es por un tema de transparencia en el país. Hay miles de profesionales, médicos y de otras profesiones, con ética, transparentes, con valores, que estoy segura no van a defender ni socapar a un grupo de dirigentes que está confundiendo a las bases. Uno, otro. No podemos perjudicar al pueblo por este tipo de circunstancias. Ahora, si ellos quieren de nuevo hacer otro decreto para la autoridad, no nos hagan perder el tiempo. El Ministerio de Salud tiene muchas cosas para trabajar. Si se va a hacer otro decreto, ¿va a ser para hacer lo mismo una autoridad? No. O a no ser, y no quiero interpretar, que quieran seguir dilatando que la autoridad funcione con todas las de la ley. Ya ha estado trabajando la autoridad. No vamos a parar el trabajo si su intención es empezar de foja cero. No tiene sentido. El Estado está en la obligación y el deber de fiscalizar, de regular, de controlar y de coordinar todo lo vinculado al Sistema Nacional de Salud, al sector público y de la seguridad social. Ministra, en este momento usted hace referencia a este caso que se ha descubierto en el Hospital Obrero. ¿En qué está? ¿Cuántas personas están siendo procesadas? ¿Cuántas de esas personas son médicos? ¿No? Y afiliados seguramente a la organización que ahora está promoviendo este tipo de medidas. No puedo adelantar porque no hay una conclusión aún. Ya todos los procesos están siguiéndose en Fiscalía. Y toda la información que se solicite pues se está haciendo la entrega desde las instancias del Hospital Obrero y la Caja Nacional a través de la gerencia, ¿no? Seguramente ya las autoridades competentes darán su conclusión, pero ya de inicio se ha destapado esta red y que no está vinculado a temas administrativos en específico. Entonces, pongámonos de una vez a trabajar por la gente, no parar, no perjudicar la salud, pero yo reitero, oponerse pidiendo la abrogación de los decretos es pedir que no exista la autoridad de fiscalización. Y más bien lo que está haciendo la autoridad de fiscalización es destapar estas redes que trafican con la salud. Y primero está la salud del pueblo. Y hay cosas por principios y por constitución que no vamos a ceder. Tienen que comprenderlo. Ahora, si no, voy a entender que este es un tema ya netamente político y que la departamental de La Paz, que es la más radical, y la vemos con posiciones radicales, que incluso hacen comentarios políticos que nada tienen que ver con el conflicto, pues formen su partido político, no perjudiquen la salud de la gente.
Ministra, yo le escucho y por otro lado me tocó escuchar también a los representantes de los médicos que están ahora movilizados y veo posiciones, bueno, bastante polarizadas. ¿En qué medida es posible que en las próximas horas puedan reencontrarse en un escenario como este? Los médicos dicen, no nos reunimos hasta que se derogue el decreto que crea la autoridad de fiscalización. Y usted dice muy claro, eso no ha de ocurrir, ¿no es cierto? El trabajo de esa autoridad va a continuar, ya se han descubierto hechos de corrupción bastante grandes. Pues ¿por dónde nos acercamos, ministra? Porque en este momento, mientras este desencuentro continúa así como está, la gente sigue sufriendo, los asegurados no pueden contar con atención médica. Bueno, por ejemplo, hoy les escuchamos qué es lo que objetan del nuevo decreto, ¿no? Que modifica algunas cosas, para llegar a un consenso con ellos se modificaron y también se oponen. Por ejemplo, dicen que en el subsector público la autoridad va a suplantar o va a duplicar el trabajo de los sedes. Eso es mentira. Les hemos leído el artículo, el inciso del subsector público del decreto 3385 y dice, la autoridad de fiscalización coordinará con las entidades territoriales autónomas. ¿Y qué es un CEDES? El CEDES es una institución que depende de la autoridad territorial autónoma. No va a hacer el trabajo del CEDES, pero hay un tema de interpretación. Entonces, ¿qué les hemos propuesto? Si el problema es de que un abogado del colegio médico interpretó mal, o ellos mismos interpretaron mal, o a no ser que realmente sea un tema político y le buscan 5 patas al gato, está bien. Eso fácilmente, el procedimiento en específico, de manera extensa, se lo trabaja con ellos en la reglamentación, con muchísimo gusto. El tema es no tener paros. Ahora, es que son temas así de quién va a ser, quién no, y que objetan cosas, por ejemplo, en los POAS. En los POAS, del tema de la seguridad social, siempre el INASES aprueba algunos POAS. No, las instituciones oficialmente por ley que aprueban POAS es el Ministerio de Planificación y de Economía y Finanzas. ¿Por qué no quieren que les aprueben sus POAS algunas de las cajas? ¿Qué tenemos? ¿A qué tememos? Los POAS te dicen en qué partida vas a utilizar tantos recursos, cuál es tu planificación, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos miedo? En eso se nos ha planteado objeciones que no encontramos ningún sentido. Por eso son cosas muy rebuscadas y que en la reglamentación, si tienen preocupación, con mucho gusto se aclaran con procedimientos más específicos y trabajamos con ellos. Esa es la propuesta que hemos hecho y esperamos que la analicen, la verifiquen por la salud del pueblo boliviano, pero además que comprendan que no va a dejar de existir la autoridad. No corresponde, no están siendo bien vistos ni por varias bases del sector y menos por la población, con todo lo que la autoridad ahora está destapando del Hospital Obrero, y veto a saber si con más fuerza pueden investigar más o le tenemos miedo. Ministra, vaya que el TCP está haciendo noticia en los últimos días. Hace unos días rechazó el recurso presentado por el defensor del pueblo, ¿no es cierto? Que precisamente pedía que se tomen acciones en contra de los paros médicos, que son bastante frecuentes en el país. Y como que esto envalentonó nuevamente a los médicos, ahí los vemos ahora movilizados y con la decisión de no ponerle freno a esta medida hasta lograr sus objetivos. ¿Qué se puede hacer? Hoy hay 7 días, ministra. ¿Se van a tomar algunas medidas de parte del gobierno? ¿Hay alguna forma de frenar este paro? Si acaso el diálogo no ha de ser el mecanismo para aquello. Bueno, en este caso, en primer lugar, las acciones del defensor y del tribunal son muy ajenas a las del gobierno central, ¿no? En este sentido, pues no compartimos lo que ha definido el tribunal sobre la acción popular. Porque el derecho a la salud es un derecho constitucional y fundamental. Pero bueno, más allá de eso, el Ministerio de Salud manifiesta su predisposición al diálogo, un diálogo coherente, no ir a patear tablero ni llevar afuera estudiantes a que insulten y emitan criterios discriminatorios, como pasó hoy, muy desagradable. Dialoguemos, trabajemos, pero que comprendan que como Estado tenemos el derecho, pero también la obligación de fiscalizar, de regular, de controlar, de coordinar sobre el sistema de salud. Y esta autoridad jamás va a ser una autoridad con superpoderes. Ellos han visto el decreto, los médicos de base entren a la Gaceta, los invito, y revisen dónde es una autoridad con superpoderes. Más bien, lo que queremos es que haya un sistema de salud que no derroche recursos de los asegurados para el beneficio privados, porque eso sí es lo que desangra el Sistema Nacional de Salud, no los discursos, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanto esperan los pacientes en la Caja Nacional? La primera queja de la Caja
Me han programado mi ecografía a 3 semanas. Me han programado mi laboratorio de anatomía patológica para la muestra en 1 semana. Cuando 18,000 pruebas en el transcurso de 7 meses, creo, de este año, si mal no estoy, se han desviado para el privado. Bueno, a los pacientes les iba re mal, pero a algunos profesionales por lo visto les iba re bien. Con pena. Los recursos que debían estar en los pacientes. Pero bueno, ministra, ¿ya se ha definido día y hora para la nueva posibilidad de un reencuentro en una mesa de diálogo con los médicos? Nosotros estamos dispuestos a dialogar el momento que ellos estén dispuestos, si quieren mañana, pasado, etcétera, que levanten, pueden movilizarse, salir a las calles, lo que fuera. Bueno, feo es que griten insultos y enseñen al racismo. Un médico no puede ser racista por principio. Y lo que hoy vimos fueron mensajes racistas. Pero bueno, más allá de eso, y a estudiantes, sobre todo docentes enseñando a esos estudiantes. Pero más allá de eso, el momento que quieran, que definan, está abierto. Solicitamos con todo nuestro compromiso que levanten el paro. Levanten el paro, trabajen normal en los hospitales. ¿Es condición para dialogar, para sentarse en una mesa de diálogo que los médicos levanten el paro? No hablamos de condición nosotros. Lo que queremos es que la gente se atienda y que los temas caprichosos mínimos, que incluso creemos que es político, los debatamos en una mesa, sin perjudicar al enfermo. La salud es un derecho, no es una mercancía. Entonces, el tema que se está debatiendo es un tema que consideramos como ministerio fácil de resolver en la reglamentación. Pero si hay tosudez, si hay capricho, es imposible hacerlo. Están abiertas las puertas del ministerio, pero sí, por favor, evalúen. Ni siquiera están siendo bien vistos los dirigentes al pedir que se abrogue una autoridad que ha destapado redes delincuenciales hace pocas semanas. Analicen cómo quedan ante todo el pueblo boliviano la historia y después lo juzgará. Bueno, a estar atentos. Lo triste es que el paro continúa. Mañana, bueno, es un hecho, va a continuar, porque no hay diálogo que todavía le haya puesto fin. Pero esperemos que todo prospere, que las gestiones tanto de gobierno como de los médicos finalmente se logren encontrarse y el asegurado sea el beneficiado como tiene que ser. Ministra, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Ojalá se levante el paro. Ojalá, por la salud de los asegurados de este país. Bueno, se despide la ministra, me despido yo también de ustedes, pero el programa continúa. Juan Pablo. Así es, enseguida nos vamos a ir a una pausa, Víctor Hugo, pero luego les prometemos un debate que esperemos sea intenso y más allá de eso productivo para el punto de vista de quienes son importantes para nosotros, nuestros televidentes. Ya lo ven en imagen, tenemos a 2 representantes, uno de la oposición y uno del oficialismo. El diputado Amílcar Barral, de Unidad Demócrata, y el diputado Javier Zabaleta del MAS, quienes van a analizar las repercusiones del fallo conocido hoy en Sucre, la capital del país, aquel que convalida la repostulación no solamente del presidente Morales, sino de otras autoridades del gobierno central, departamental y municipal. Un tema para el cual les invitamos a seguirnos luego del siguiente paréntesis. Y vamos a lo anunciado, el debate que instalamos a partir de este instante entre oficialismo y oposición a propósito de la decisión que se ha conocido hoy en Sucre, la capital del país, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que ha avalado la repostulación no solamente del presidente del Estado, sino de otras autoridades del gobierno central, de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales. Ya había anunciado a nuestros invitados, pero de todas maneras les doy como siempre la más cordial bienvenida. El diputado Javier Zabaleta del MAS, buenas noches, bienvenido. Un gusto estar contigo. Y el diputado Amílcar Barral, diputado de Unidad Demócrata, también bienvenido. Buenas noches a ti, Javier. Un gusto estar también. Comentaban en el entretiempo que son buenos amigos, así que no esperamos ninguna confrontación seria. No va a haber sangre. Seria en el mal sentido. No va a haber sangre, dice el diputado. Por lo menos yo lo considero muy racional a Javier, pero si es muy tenso, quién sabe qué puede pasar, ¿no? Muy bien, muy bien. Dejaremos esa incertidumbre para el desarrollo de la entrevista. Al diputado Zabaleta le voy a dar a conocer 4 opiniones de 4 personalidades representativas de sectores de la sociedad, aunque alineados con un pensamiento crítico hacia el gobierno, para que me responda muy brevemente sobre esos puntos de vista. Así como son cortos los criterios, le pido respuestas cortas al respecto. Todas son opiniones sobre la decisión de esta tarde del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, Gonzalo Chávez, lo conoce.
el analista económico. Él dice: el Tribunal Constitucional Plurinacional mató la democracia, vergüenza, por el nulo el 3 de diciembre, por una alternativa a la dictadura el 2019. Bueno, nunca le he escuchado yo a Gonzalo Chávez ningún comentario tan feroz cuando gobernaba con los gobiernos neoliberales, ¿no? Hubiera sido interesante que esos valores que tiene ahora los demuestre aquella época. Gracias por la brevedad. Otro comentario, Andrés Gómez, periodista que estuvo durante algún tiempo antes de la llegada al gobierno de Evo Morales como impulsor del proceso de cambio. Hoy dice: las 6 personas que hoy dictaron una sentencia contra la democracia establecieron que el presidente Evo Morales tiene el derecho humano de convertirse en dictador. Bueno, eso es ya puro resentimiento, ¿no? Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es reconocer el derecho de todos los bolivianos a ir y votar por el candidato que queramos. Edmundo Pasoldán, cochabambino, intelectual, escritor, dice: la Constitución aprobada por Evo y el MAS funcionaba muy bien hasta que se opuso a la tentación absolutista de Evo y el MAS. Bueno, la Constitución se la ha contrastado con el Pacto de San José de Costa Rica, que es un instrumento que cualquier abogado sabe está por encima de las constituciones de los países. Y eso es lo que ha hecho Edmundo. Creo que no es abogado, entonces seguramente desconoce esa jerarquía normativa que existe en el mundo, ¿no? Y la última opinión, la de Hernán Terrazas, periodista próximo a Jorge Quiroga. No es tiempo de comentaristas que analicen el fallo del Tribunal Constitucional que destruyó la democracia, sino de líderes que encabecen la resistencia y señalen el camino de la recuperación democrática. Bueno, esa es una verdad de parte de la oposición, ¿no? De que no logran articular un proyecto y terminan en devaneos yéndose por las ramas en cuestiones políticas. Va a ser interesante cuando tengan un solo candidato y podamos confrontar ideas en profundidad. Gracias por los comentarios. Las respuestas han sido breves, como las afirmaciones que leíamos. Hagamos el mismo ejercicio con el diputado Barral. Opiniones de parte de sectores del oficialismo sobre lo que se ha conocido hoy. Por ejemplo, lo que ha dicho, bueno, no tanto del oficialismo, el propio presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Macario Laor. Me corresponde informar que el tribunal resolvió la acción abstracta de inconstitucionalidad en estricta aplicación a lo dispuesto por la Constitución. Son gente que han ingresado con un 3% de votación, nada legítimos, porque el 2011 ha ganado el doctor Nulo y creo que no tienen el derecho de quitar la voz del pueblo que se ha dado el 21 de febrero, ¿no? Otra opinión, el representante de la Coordinadora Nacional por el Cambio, CONALCAM, José Domingo Vázquez, quien ha dicho que el fallo del tribunal permite la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales y es, lo ha dicho, una buena señal para que el pueblo pueda elegir sin discriminación. Más allá de la discriminación, deben estar felices. Han robado lindo estos 11 años y son los que más están aprovechando de este gobierno para hacer la nueva oligarquía boliviana. Los de CONALCAM, incluidas Juanita Sanciet y varios dirigentes, han manejado millones y millones desfalcando el fondo indígena. Y bueno, ¿qué puedes esperar? Obviamente van a estar felices si no quieren soltar la mamadera, ¿no? Y teníamos una opinión más. Hace poco estuvo presente en los estudios de Bolivisión un dirigente de la Confederación de Campesinos. Él decía: las autoridades judiciales han dado su palabra. Ahora lo que corresponde es que el pueblo decida el 2019 si quiere o no a Evo Morales en la presidencia otra vez. Primero, que la Constitución Política del Estado, que lo ha impuesto el MAS, ha costado 3 muertos y casi 400 heridos en Sucre. No tenemos ningún culpable en eso. La Constitución que ha impuesto el MAS. Segundo, ya el pueblo se ha manifestado el 21 de febrero. Se ha costado un 140 millones de bolivianos hacer ese referéndum que lo ha convocado la Asamblea, los 2/3 que tenía el movimiento al socialismo. No lo quieren respetar. En cuanto a tiempo. Muy bien. Diputado Zabaleta, su colega Barral dice que quieren seguir en el gobierno y en el poder para seguir robando más. ¿Es el proyecto a futuro del MAS? Sí, para llamar ladrón a alguien tienes que tener moral, ¿no? Si en este gobierno hay ladrones, ¿qué serían pues los del MIR, los del ADN, los del MNR? Entonces hay que tener mesura a la hora de lanzar ese tipo de insultos, porque tienen una cola de paja bastante grande los líderes de la oposición. Y es una cola de paja que se la han hecho en 20 años de neoliberalismo, donde han saqueado el país y donde no podían superar ni siquiera el 3% de crecimiento del país.
y sí estaban enajenando nuestras empresas a diestra y siniestra. Entonces, ¿con qué moral vienen a querernos apuntar con el dedo? De que hay problemas en el gobierno, los hay, pero de que hay virtudes inobjetables y es por el cual la población boliviana en su gran mayoría sigue apoyando al presidente, porque si no hubiera ese apoyo al presidente, sencillamente ya nos hubieran echado, pues como lo han echado a Carlos Mesa, a Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no es cierto? Pero hay un apoyo porque la estabilidad económica, política que hay en Bolivia se la siente pues en las calles todos los días. ¿Tiene moral para ratificar la afirmación que hizo hace algunos instantes? Por lo menos no he sido partícipe de ninguno de los gobiernos. Al final este gobierno ha entrado pues con el título de proceso de cambio, de olvidarse de todo eso. Todas las semanas en este último tiempo, si no sabemos de corrupción, sabemos de narcotráfico. Si no sabemos de otro, obviamente que no está metido el presidente. Pero la gente del entorno, tenemos diputados con hermanos en la cárcel por narcotráfico, dirigentes del MAS haciéndose pillar por narcotráfico. Hoy la principal presidenta del trópico de Cochabamba, de los cocaleros, ha estado metida por narcotráfico en la cárcel. O sea, ¿qué podemos hablar? Entiendo yo que por ejemplo, Javier también no es un genuino del movimiento al socialismo, pero es uno de los mejores, de los pocos que tiene el movimiento al socialismo, eso lo respeto. Sin embargo, el que siempre la retórica de decir que los de antes, y están haciendo peor ahora, deberían darnos ejemplo, porque la gente hoy está en desacuerdo, ¿no? Difícilmente nos vamos a poner de acuerdo sobre este tema, así que vamos a avanzar en lo que puede ser el debate a raíz de la decisión de esta jornada. Diputado Zabaleta, el 2009... acudimos a las urnas para elegir o para confirmar una constitución política del Estado. Un 61% de los bolivianos aprobó esa constitución que no incluía nada más que una sola repostulación. El 21 de febrero del año pasado, 2016, el 51% de los bolivianos le dijeron no a la repostulación del presidente Morales. ¿No eran suficientes signos para que no insistan en una repostulación que se ha convertido a partir de hoy en indefinida? Mira, primero que el derecho evoluciona, los mismos derechos de las personas evolucionan, si no estaríamos ahorita como hace 100 años, donde las mujeres no votan, donde uno es mayor de edad a los 20 y tantos años, etc. Las cosas evolucionan y desde que se aprobó la Constitución el 2009 a hoy, han habido fallos a nivel internacional que corroboran esta visión de que el pueblo puede ir y elegir su candidato sin que se le pongan ese tipo de restricciones de que este candidato ya estuvo gobernando, por lo tanto ya no puede seguir gobernando, y fallos internacionales y fallos en otros países han optado por darle la razón a que cualquier candidato pueda postularse sin ese tipo de restricciones y el pueblo pueda elegir sin ese tipo de restricciones. ¿En tan corto tiempo pueden cambiar las realidades políticas como para modificar una constitución? Se supone que las constituciones son duraderas y de hecho lo fue la de 1967 en Bolivia. Sí, pero mira con lo que nos trajo la Constitución del 67, ¿no? Todo el saqueo de Bolivia gracias a esa constitución mal hecha y no actualizada. Pero en todo caso, así, lo que te estoy diciendo no me lo estoy inventando por si acaso. Estos fallos lo puedes revisar en cualquier biblioteca jurídica y vas a encontrar ahí fallos a nivel internacional y fallos en otros países de América, no estoy hablando de otro continente siquiera, donde ya se interpreta de esa forma las libertades de las personas. Y eso es lo que hemos hecho en Bolivia, preguntarle al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha optado por interpretar de esa forma la nueva visión y la Constitución, por lo tanto, esos artículos quedan en suspenso y son inaplicables. ¿Cambios de realidades políticas o urgencias políticas de un determinado sector en el país? ¿Qué se esconde tras estos cambios a la Constitución y al propio sistema electoral? No es la conveniencia, es lo que va a pasar el 3 de diciembre. Ellos quieren imponer lo que ha pasado en el 2011, imponer a sus autoridades, a sus magistrados, para que, imagínate, porque no hay que limpiarse la boca antes de comer. ¿Qué pasa? Como dicen, nos organizamos bien y le ganamos las elecciones a Evo Morales. Y después nos salen con otro articulito que no era de verdad esas elecciones, que el derecho humano de Evo Morales es ganar siempre las elecciones en Bolivia. O sea, nosotros los bolivianos no tenemos el derecho humano de que respeten nuestro voto del 21 de febrero. Este 3 de diciembre va a ser una señal muy importante de que los bolivianos no estamos de acuerdo de tener ese tipo de autoridades judiciales que hoy día han aprobado esa resolución.
queriendo despedirse, seguramente recomendándose para una pega, a una embajada y demás, están desconociendo la constitución política que lo ha hecho el MAS, y están desconociendo lo que más del 50% de los bolivianos ha dicho que no. ¿La oposición tiene temor a que Evo Morales sea el candidato presidencial el 2019? No es el temor. Para nosotros lo que nos da pena y nos duele es de que estén matando la democracia que ha costado sangre a los bolivianos. Nos duele de que la gente se dé el trabajo de ir, votar, emitir su voto, decir no, y que ellos, por 6 personas que no son legítimas y han entrado con un 2 y 3% de votación a ser magistrados, tenga que tirarse a la borda tema económico, la decisión de la gente y la constitución política del Estado. Vamos a seguir hablando de este tema porque desde luego estamos apenas comenzando con el debate, pero son las 12:02. Hemos pasado ya de una jornada a otra y es el momento en hora 23 de presentarles las noticias que han sido destacadas en las anteriores 24 horas. Paola, adelante por favor. Muy bien, entre las noticias más destacadas hablamos de la Policía Militar, quienes junto a altos mandos policiales recibieron al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, el cual hizo la entrega de 2 buses para lo que se realizó un acto protocolar. Durante su discurso, la autoridad aseveró que la nueva doctrina del presidente Morales es dar comodidad a la Policía Militar que se encuentra en constante actividad. La inversión fue de más de 1 millón de bolivianos y estos buses fueron ensamblados en nuestro país, en el departamento de Cochabamba exactamente. Por otra parte, Jimena Suárez, sobreviviente del fatal accidente de la aeronave de la empresa Lamia, donde fallecieron 71 personas, participó de una misa de acción de gracias acompañada de sus familiares y amigos, en la que también estuvo presente Erwin Tumiri, otro de los sobrevivientes de este accidente. A un año del siniestro, ambos sobrevivientes aseguran que es muy doloroso recordar esta fecha y agradecen a Dios por el milagro de estar vivos. Seguimos con el tema que abordábamos hace algunos instantes. Diputado Zabaleta, hace poco se conoció en un canal colega, en Canal 4 RTP, una encuesta de Ipsos realizada entre el 1 y el 10 de octubre de este año. 1000 personas en las 9 capitales departamentales más el Alto, que como resultado, entre varios, decía que el 68% de las personas que fueron consultadas estaban en contra de la reelección de Evo Morales. ¿No temen ustedes que esta proyección del momento presente pueda prolongarse en el tiempo y generar un rechazo a esa candidatura por precisamente la decisión de hoy del Tribunal Constitucional? No, mira, nosotros siempre hemos tenido dificultades en creer a las encuestas porque muchas se han equivocado. Siempre y cuando otras no les da la razón. No, pero mira, hace poco nomás han publicado encuestas en varios canales que dicen que el presidente tiene una aceptación de más del 50-55%. En esas no creen tampoco. ¿En cuál creerías tú? ¿En la que dicen que te están apoyando o en las que dicen que no? Pero más allá de eso, respetamos a la gente que piensa diferente. Los respetamos profundamente porque vivimos en democracia y cada uno está en su derecho de emitir su opinión. Pero lo cierto es de que, así como hay gente que cree que no debería haber repostulaciones, habemos gente que creemos de que el año 2019 todos tenemos derecho de ir y votar por el candidato que querramos. No puede ser que de pronto a un proceso que además no es un proceso cualquiera, es un proceso que creo que todos estamos de acuerdo, ha marcado historia en los 200 años de vida que tiene nuestro país y pedirle a todo ese conglomerado de gente que el año 2019 no va a poder elegir a su candidato, no es ni justo, ni democrático, ni le hace bien a la democracia. Entonces, así como respetamos a la gente que no cree en las repostulaciones, pedimos que nos respeten también, de que queremos ir a votar, no es que queremos eternizarnos en el poder, queremos que nuestros compañeros que creen en el proceso de cambio puedan en el 2019 ir a votar por su candidato. Diputado Barral, póngase en los zapatos de su colega, al que ve casi todos los días en Diputados, ¿verdad? Sí, a ver, el tema de las encuestas... Pero le decía que se ponga en sus zapatos para responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que para el MAS es imprescindible la figura de Evo Morales? Porque ellos lo que reclaman tanto, que nosotros no tenemos alternativas, ¿qué alternativas aparte de Evo Morales tienen ellos? Hay que reconocer que el único que sostiene
la delgada línea de este gobierno es Evo Morales. Todos los diputados, senadores, sin ofenderlo a Javier, alcaldes y demás, cuando ven elecciones, van a ver sus afiches, la foto más grande del presidente que el del mismo candidato. Todos tienen que agradecerle a Evo Morales lo que son en este momento. Por eso es el tema, ¿no? El 2019 sin Evo Morales a la cabeza, con posibilidades de victoria. No, seguramente que no, pero no existiría. No tenemos por qué avergonzarnos de tener un líder tan fuerte. Es decir, un líder tan fuerte que además gana elecciones, no es que se impone, sino gana elecciones. Entonces, no es ninguna vergüenza tener un líder así, más bien nos sentimos sumamente orgullosos. Y si nos preguntas cuántos años más queremos de Evo Morales, vamos a querer muchos más mientras siga haciendo las cosas bien. Eso pasa en el MAS, en la oposición no tienen un Evo Morales, critican lo que es una figura referencial para ese sector, pero la oposición aparentemente anda algo desorientada y no tiene un liderazgo firme. No, yo creo que esto tiene que ser un tema de autocrítica, y lo acepto, y reflexión para nosotros, que hay que empezar a dejar intereses personales de grupos políticos y empezar a mostrar una verdadera alternativa. Pero por eso te decía hace rato, ¿qué pasa si hacemos una gran alternativa y le ganamos las elecciones a Evo Morales? ¿Será que los reconocen los 21 de febrero? ¿Se da esa situación en las urnas? Sí, lo que pasa es que está traumada la oposición. Claro, ¿no? Estamos haciendo futurología. Claro. Así es, y con esos traumas no van a hacer un buen análisis político. Los de Javier, 21 de febrero hemos ganado. Sí, pero tú tienes en tu conciencia lo que han hecho en el 21 de febrero. Si no lo has hecho tú, seguramente tu jefe. O sea, armar lo que han armado, bueno, lo que se llama Doria Medina, lo que han armado con Gabriela Zapata, eso no se hace en democracia. Deberían estar avergonzados ustedes por haber hecho eso. Y eso es lo que ha generado un conflicto de legitimidad. ¿Lo de Zapata era mentira, Javier? Sí. ¿Era mentira? El presidente ha ido a firmar un papel reconociendo una guagua. El vicepresidente decía que lo habían visto a la guagua. O sea, nosotros no les hemos mentido. Ustedes creo que han sido los que lo han querido magnificar y echarle la culpa a una cosa. Nosotros no hemos falsificado el certificado de nacimiento lo hemos falsificado nosotros. ¿Qué cosa? Hay un papel firmado por el presidente. Han mostrado ustedes un certificado de nacimiento. Está su firma el presidente. Nadie le ha obligado al presidente que vaya a reconocer una guagua que supuestamente estaba muerta. Estás confundiendo. El certificado de nacimiento era falso. No. Falso. ¿Y qué es lo que firmó el presidente? Ya ha sido demostrado eso. ¿Qué es lo que firmó el presidente? Sí, pero ustedes han empezado con el certificado de nacimiento. Hablemos ahora a propósito de ese tema de lo que puede pasar el domingo. Hay casualidades, no sé si fortuitas o planificadas en la política. El caso Zapata se registró pocos días antes de la votación del referéndum y hoy estamos a 5 días de las elecciones judiciales. Capaz lo culpen a Pari por lo de 3 de diciembre, ¿no? No sé si es una casualidad o no el fallo del Tribunal Constitucional, pero mi pregunta va al siguiente tema, diputado. Lo que ha decidido hoy el Tribunal Constitucional no generará un rechazo mayor del previsto por las encuestas que se conocían hasta hoy a la elección de las autoridades y acabaremos quizás con un voto nulo y blanco superior al 60% del año 2011. Mira, nosotros estamos luchando para que en lo posible no haya confusión en la población a la hora de ir y votar. Mientras que la oposición está llevando a la población a una confusión terrible, que es pensar que con el voto del domingo vas a dar tu aceptación o rechazo al presidente o al gobierno o al MAS o al proceso de cambio, etcétera. Y es en realidad es una estafa, ¿no? Decirle eso a la población de que con tu voto le vas a dar el visto bueno o el entierro a el MAS o a Evo o al gobierno. Sencillamente, si la gente va a votar así, se va primero que va a ser un voto confuso y segundo de que se va a decepcionar al día siguiente porque eso no va a suceder. O sea, salga el voto que salga el día domingo, el presidente va a seguir gobernando al día siguiente, el gobierno va a ser del MAS al día siguiente y vamos a terminar nuestra gestión hasta el 2019. Entonces, cuidado, la gente que le está haciendo caso a sus líderes de oposición se desconsuelen el día lunes cuando vean de que no pasa nada con su voto nulo. ¿La decisión de hoy del Tribunal Constitucional va a influir en el electorado y en su decisión del próximo domingo? Obviamente, pues, no queremos ese tipo de autoridades que hoy han violado la Constitución. Así han sido elegidos. 11 años han manejado la justicia. Y voy a utilizar las palabras del vicepresidente y el presidente. La justicia en nuestro país está podrida. Ahí está la pobredumbre que se ha demostrado el día de hoy violando la Constitución. Entre las opciones que tenemos son los válidos, blancos y nulos. Vamos a ir a anular a las urnas como un modo de protesta.
Sabemos que igual lo van a meter, igual van a entrar con 1 o 2%, porque va a ser más contundente que el 2011. Pero lo que se va a dar es un mensaje al gobierno que a pesar que hayan impuesto a sus candidatos, porque lo sabe Javier, el día que se elegían los candidatos en el Congreso, se dictaban los números, los mismos números, ¿no? 12, el 14, el 13, se mandaban mensajitos en WhatsApp, ¿no? Y era una votación para los candidatos del MAS. La gente ya no quiere que el movimiento al socialismo maneje la justicia. Pero como lo van a meter nomás, es mejor deslegitimizar que esas autoridades no sean legítimas. ¿Y cómo va a ser? Cuando el voto nulo se imponga, yo creo que con más del 70%. Y le lanzo un desafío, Javier. Si el voto válido, si es tan abierto y transparente, si el voto válido gana, Javier, yo renuncio a ser diputado. Y si el voto nulo gana, te desafío a que tú renuncies a tu cargo. Veamos hasta dónde aclarar lo que está planteando el diputado Barral. Sí, el voto válido, decía un porcentaje, es... o sea, si gana el voto válido más que el nulo, yo renuncio a ser diputado. Muy bien. Y si el voto nulo gana, que renuncie al Congreso, si es transparente lo que están llevando adelante. No estamos en un escenario de desafíos, pero de todas maneras es una propuesta, por lo menos sugestiva. ¿Qué nos dice el diputado al respecto? Es que este no es un bar y nosotros no estamos jugando cacho para estar apostando ahí y querer resolver la justicia o el futuro del país con paraditas de gallo viejo. Sencillamente, si la gente vota nulo en su mayoría, como es el voto nulo en cualquier parte del mundo, ese voto no es considerado. Es decir, ni para un lado ni para el otro. Lamentablemente va a ser un desperdicio de la pobre gente que le ha creído a sus líderes de la oposición. Pero va a ser un signo alarmante de deslegitimidad en las autoridades judiciales, ¿verdad? Que además es probable porque todos sabemos lo mal que anda la justicia. Y cuidado le digan a la gente también de que el problema de la justicia es un problema del presidente Evo o del MAS. Y que pero si anda mal, ¿no era la oportunidad de esta elección para elegir de una mejor forma a los candidatos? Sí, pero lo que pasa es que le están diciendo a la gente de que si fuera Doria Medina el que fuera presidente, o Tuto, o Carlos Mesa, la justicia sería una maravilla. Y esa es otra estafa, ¿no?, que le están haciendo a la población. Lo cierto es que hay un problema en la justicia y se va a reflejar seguramente en el voto del 3 de diciembre, es cierto. Pero esa ha sido nuestra propuesta para cambiar la justicia. Lamento de que la oposición, en vez de darnos una contrapropuesta, generar otro proyecto de justicia, lo único que se han dedicado desde el principio es a sabotear la propuesta nuestra. En todo caso, creemos en eso y vamos a esperar a los ganadores del domingo 3 de diciembre y con esos ganadores vamos a seguir reformando la justicia. Vienen 4 códigos más, viene reforma a la estructura misma de la justicia, entonces vamos a seguir trabajando con ellos. ¿Y la oposición no tiene mejores banderas que criticar lo bueno o lo malo que hace el gobierno? ¿No se ven propuestas propias? El debate se genera sobre los malos resultados que a veces generan políticas de gobierno o sobre los buenos, pero no sobre iniciativas propias de la oposición. ¿Pero qué puedes proponer si cuando vas al Congreso, a la Cámara de Diputados, los 2/3 de más algunos vendidos de la oposición hacen posible los caprichos del gobierno? Si tú tienes que proponer un proyecto de ley, los 2/3 no te lo van a aprobar porque viene de parte tuya. Te voy a dar un ejemplo. Yo he presentado un proyecto de ley de atención gratuita a todos los enfermos de cáncer en Bolivia. Decime si ha pasado un comité. No ha pasado. Pero yo creo que en la propuesta y lo que dice Javier, han hecho una propuesta de cambiar el tema de la justicia, 11 años que la manejan. Ha habido ya una votación, ha sido un fracaso. Creo que en ninguna parte de Latinoamérica, por lo menos, o el mundo, se elige de esa manera a los magistrados. Y ha habido un fracaso el 2011. La justicia está peor que antes. Ahora imponen otra vez sus candidatos. Te voy a dar un ejemplo. El expresidente, o el número 1 de la justicia en Bolivia, Pastor Mamani, ha pasado, yo estaba en la comisión, ha pasado con 36,5. Y hoy le dejan hacer su campaña como quieran. Entonces, ¿cómo puedes cambiar la justicia si tienes a una persona, número 1 de la justicia en su momento, diciendo que es fanático de Evo, que está dispuesto a abrir la Constitución y ahora es el más promocionado para ser magistrado del Tribunal Constitucional? A propósito de eso, la actual justicia, o mejor dicho, las actuales autoridades de justicia que están a punto de fenecer su mandato, ¿son independientes de acuerdo a la perspectiva del MAS?
¿Los salientes? Los salientes, los que han dictado hoy el fallo. Lo que pasa es que los fallos de la justicia no es en función a la independencia o no, sino no deberían serlo, pero... Lo que pasa es que no son fallos políticos. Si fueran fallos políticos, ahí tendrías que ver el color de cada magistrado, pero no son fallos políticos, son fallos que tienen que ver con la administración técnica de la justicia, es decir, de la ciencia jurídica, y así hay que juzgarlos. No inspiran mucha confianza a los magistrados por su comentario. Puede que no sean los mejores del mundo, eso es cierto. ¿Y los próximos? Pero mira, si estás esperando que venga otro presidente o otro partido y te diga, ahora vamos a poner 7 ángeles sin sexo que nos van a transformar la justicia y del día que los posesiones la justicia va a ser la mejor del planeta, no es así, ¿no? No va a funcionar así. Vamos a poner, tal vez no sean grandes personalidades del mundo internacional jurídico las que van a ganar el día domingo, pero lo cierto es que son parte de una propuesta de reforma a la justicia que estamos haciendo. ¿Creen que sean mejores y que garanticen independencia en la justicia? Sí, creemos que van a ser mejores. ¿Con seguridad? Y sí, creemos que van a ser mejores, y segundo, de que hay un paquete que se está preparando para transformar la justicia, que no solamente tiene que ver con esas 7 personas o 20 que se van a elegir, sino con otras reformas que vamos a ir haciendo en los próximos años. Y ahí le pedimos a la población el beneficio de la duda. Vamos a enfrentar con seriedad y en profundidad la reforma a la justicia, lo ha dicho el ministro de Justicia, y en los próximos años esperamos, como los compromisos que hemos hecho, cuando hemos dicho que vamos a poner un satélite en el espacio, no nos han creído, y ahí está el satélite que le está dando millones a Bolivia. Bueno, así estamos comprometiendo transformar la justicia en los próximos años, y vamos a embarcar todo nuestro esfuerzo para lograrlo. Ya no le pido un comentario sobre los magistrados actuales, que ya lo ha formulado, pero sí sobre los futuros. La misma pregunta, ¿usted confía en ellos, va a confiar en ellos y cree que vamos a tener una justicia independiente? Como te digo, yo he sido parte de esa comisión, soy diputado adscrito. Entiendo, Javier no ha estado presente en ninguna de esas evaluaciones. Nosotros hemos visto desde un principio cómo se ha llevado adelante esas evaluaciones. Tengo que reconocer en última parte, en la comisión de la señora Salvatierra, se ha querido manejar de alguna manera transparente, pero después ha sido todo imposición. Es más, le digo, el día de la elección de candidatos, toda la prensa y toda la población boliviana ha visto como una vergüenza. Los diputados votaban y senadores votaban por gente que ni conocían. ¿No creen en su independencia futura? Para nada. Me acaba de decir que tiene un paquete de justicia, el MAS, por eso están ofreciendo. Ahí están los candidatos y van a tener su justicia a partir del día lunes, obviamente con un 1%, 2% de votación de cada candidato. Muy bien, cerraremos el debate. Le voy a otorgar a cada uno de ustedes 15 segundos, controlados por cronómetro suizo, para que formule una opinión sobre los comentarios que la otra parte ha formulado respecto a los temas que hemos tratado. Diputado, sus 15 segundos sobre las opiniones principales del diputado Zabaleta. El mensaje está claro, el movimiento al socialismo quiere seguir manejando la justicia. Hoy día se ha terminado de matar la democracia en nuestro país, una muestra de lo que la justicia está manejando el movimiento al socialismo. El domingo hay que darles una muestra, un voto de protesta, y hay que votar por el nulo. Perfecto, en el tiempo, 15 segundos, diputado. Bueno, yo simplemente una reflexión a toda la población. No se hagan estafar nuevamente con algunos líderes de la oposición que piensan que todo el problema es generado por el MAS, y votando nulo el día domingo se va a resolver los problemas. Primero, que no va a suceder, y segundo, de que van a desperdiciar una oportunidad de transformar la justicia. Vamos y votemos por el que veamos conveniente, y la gente que está de acuerdo vote blanco. Muy bien. Gracias por sus opiniones, diputado del MAS, diputado de Unidad Demócrata. Creemos que el debate ha sido valioso para que la gente tenga lo que es valioso para un sistema democrático. Opiniones que se contrastan, visiones distintas. Finalmente será el espectador o el votante, si estuviéramos en un proceso electoral, el que decida y valore los criterios que aquí presentamos. Así que gracias y esperemos tenerlos en otra oportunidad. Muchas gracias. Nos vamos ahora a un corte y luego seguimos con el tramo final de Hora 23 en Bolivisión. Bueno, último bloque de Hora 23, es momento de hablar de las vacaciones que ya se aproximan. Y es importante, después de la etapa escolar, que los adolescentes y los niños puedan despejar su mente y así iniciar una nueva gestión con la mente más fresca. Es por ello que a continuación les damos algunos consejos de cómo pueden aprovechar las vacaciones.
Después de terminar la gestión escolar, niños y adolescentes se encuentran libres para invertir su tiempo. Y qué mejor manera de invertirlo en algo productivo. Sin duda las vacaciones están hechas para descansar, pero este descanso debe ser haciendo cosas que sean distintas a las actividades que se realizan en el colegio. Eso significa que no se pasen todas las vacaciones haciendo tareas, ni tampoco reforzando aquellas materias en las que están con déficit en el colegio. La idea es que realicen actividades que les dé placer, porque esto les sube el autoestima y los mantiene contentos. No olvide que los hábitos en los niños son importantes, porque ellos necesitan poder predecir lo que quieren, necesitan relajarse y salir de la rutina. Si pierden esto, tenga en cuenta que vuelven totalmente desajustados al colegio. Recuerde que debe flexibilizar las reglas respecto a los horarios de la televisión y videojuegos. Proponga a su hijo dar panoramas alternativos de realizar actividades, sobre todo físicas. También es recomendable que pase un tiempo con sus hijos. Planifique un día de la semana para compartir con ellos. Aprovechar de hacer visitas a museos, espectáculos artísticos, compartir los hobbies que tienen los niños. Es importante que haya una actividad durante todas las vacaciones, porque ellos tienen que llenar su cabeza durante este periodo. Así se evita escuchar el clásico "mamá, estoy aburrido". Los niños deben aprender a salir del aburrimiento solos. Los papás pueden darle las ideas para despertar su imaginación, pero lo principal es que ellos aprendan a manejar su tiempo de manera autónoma. Bueno, definitivamente esperan por horas y minutos los niños, los adolescentes, lo que es la vacación de fin de año, porque la presión, ya sea de parte de los padres o por los profesores o los mismos compañeros, genera lo que es el estrés en la etapa escolar. Y el objetivo de este programa es darle los mejores consejos para que ustedes puedan aprovechar estas vacaciones y que sean divertidas y además productivas. Y justamente estos consejos llegarán de la mano de especialistas que nos acompañan esta noche. Comenzamos con las damas, la licenciada Rita Montaño Arrieta, psicóloga con especialidad en psicología clínica y diplomado en educación superior. Licenciada, bienvenida. Gracias, buenas noches. Y también nos acompaña el licenciado Pedro Mendoza Guillén, consultor infantil. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo está? Bien, Buenas bienvenido. noches, un gusto para mí. Bueno, ya veíamos en justamente la producción de inicio, los niños llegan a las vacaciones con mucho estrés. Exactamente, ¿en qué consiste lo que llamamos estrés escolar o estrés académico, licenciada? Bueno, el estrés académico generalmente se da por varios factores. Pueden ser factores internos, estresores internos y estresores externos. Los estresores internos son todas aquellas autoexigencias que se hacen ya sea por el miedo a fallar a la familia, el miedo a equivocarse, el miedo a no cumplir con ciertas expectativas de los profesores, todo aquel factor que nace del propio individuo, que nace del propio autoconcepto, que nace de la propia apreciación y autoevaluación que el mismo niño hace. Y esta autoevaluación la hacen desde bien chiquitos. Ahora está como que es muy común ver jardines infantiles, ver pre-kinder y kinder bastante dinámicos, con diferentes formas de trabajo, mucho más divertidas supuestamente. Pero esto no quita el estrés del poder cumplir con las expectativas propias de ser un buen niño, un buen estudiante, que siempre recibe un reforzamiento positivo de papá, de mamá, de los profes, de los amigos. Y esto viene a ser lo que son los estresores externos, toda aquella expectativa que tiene el medio hacia el niño, hacia la niña, ¿no? O sea, todo aquello que te conlleva a preguntarte si eres capaz o no, el cómo afrontas una situación diferente. El estrés puede ser positivo cuando los niños y los adolescentes tienen estrategias para poder manejar la situación, pero cuando esta situación desborda las habilidades, las estrategias sociales, académicas y personales del niño o del adolescente, se convierte en un estrés negativo. Y si este estrés negativo se prolonga, puede llegar incluso a consecuencias psicológicas y fisiológicas, ¿no? Como dolores de cabeza, dolor de estómago, comerse las uñas, tics o cosas así, que le eviten el desarrollo positivo dentro de la sala, del aula o dentro de la misma familia.
Muy bien, la familia es una palabra muy importante que juega un papel fundamental en lo que es la prevención, la detección y también ayudar a aquellos niños o adolescentes que están en la etapa escolar y que se encuentran estresados, porque esta es una situación que también puede afectar a su autoestima, como de cierta forma lo nombraba la licenciada. Exacto, y hay algo que es fundamental. Hay 3 pilares que los niños deben ir fortaleciendo en la medida que van creciendo. El hecho de ser independientes los niños desde muy pequeños, dándole responsabilidades que ellos mismos pueden cumplir, les va a dar un afianzamiento de lo que es para ellos el concepto propio positivo. Por ejemplo, que puedan fortalecer autoestima, que puedan desarrollar una buena comunicación, poder interactuar favorablemente y de manera correcta con sus compañeros, y eso viene desde el hogar. Y la otra parte que es fundamental es el manejo de emociones a través de la inteligencia emocional. Si el niño desde sus primeros años de vida empieza a manejar la inteligencia emocional, se le estimula esas áreas que muchas veces no le da tanta importancia en el hogar, en la familia, tampoco en el colegio, entonces ese niño tiene mejores posibilidades de encontrar el éxito académico, y eso se ve reflejado en el nivel académico, por ejemplo. Hay muchos niños que tienen la capacidad para poder desempeñarse adecuadamente en el colegio, pero lamentablemente a la hora de la hora, cuando las papas queman, en las ligas mayores, que son las aulas escolares, el niño no sabe defenderse, es un niño débil, porque es un niño sobreprotegido o porque el amor de los padres es demasiado severo. Entonces van convirtiendo a sus propios hijos en seres pequeños, pero con muchas características de timidez, de una pobre autoestima, y obviamente que así ellos no pueden lograr lo que quieren. Después ya viene la decepción en el ámbito familiar, cuando se dan cuenta de que su hijo es un niño solitario, por ejemplo, cuando se dan cuenta de que su hijo nadie lo busca, camina solito a la hora del recreo, que no tiene amigos, que a pesar de que se esfuerza por la pobre estimulación que tiene, por ejemplo, en el área del lenguaje o en el área psicomotriz o cualquier área del desarrollo, entonces el papá dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Y justamente estas vacaciones son también parte para poder afianzar algunas áreas débiles, fortalecer algunas áreas débiles que nuestros hijos tienen, para que el próximo año, en el año lectivo 2018, no tengan estos problemas, porque si no se soluciona el problema, aquello que demos tiempo al tiempo, porque el tiempo soluciona todo, en muchos casos esto no es verdad, y va a regresar al año 2018 con los mismos problemas y tal vez más profundizados, ¿no? Vamos a responder esa pregunta que usted mismo formuló. ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo los motivamos? ¿Cómo generamos un incentivo en ellos? ¿Qué tipo de actividades en estas vacaciones podrían ser productivas? Yo siempre aconsejo la parte psicomotriz, ¿no? Porque la parte psicomotriz es como una plataforma de donde empiezan a desarrollarse una serie de habilidades. Por ejemplo, para la matemática, una muy buena psicomotricidad gruesa ayuda a estimular el pensamiento abstracto, por ejemplo. Una psicomotricidad fina va a ayudar a que el niño pueda tener una mejor caligrafía a la hora de aprender a escribir. Eso es fundamental, pero eso tiene que ir de la mano de otro tipo de inteligencias también, como la inteligencia emocional. Por ejemplo, el área de la comunicación, que es fantástica, y como decíamos antes de empezar la entrevista, todos los instrumentos de comunicación han avanzado muchísimo. La comunicación instantánea es fantástica, pero ¿qué ha pasado con la comunicación humana? Se ha empobrecido, se ha debilitado. Entonces es allí donde tenemos que nosotros darle a nuestros hijos las herramientas necesarias para que puedan interactuar de una manera mucho más eficaz y al mismo tiempo desarrollen una comunicación interior que les permita tener conceptos propios positivos. El no puedo, aquellas palabras que van directamente a la parte emocional del niño cuando los papás les decimos porque estamos enojados o porque el reglamento dentro de un hogar se cumple según el estado de ánimo de los papás. Si estoy feliz no se cumple el reglamento, si estoy enojado soy más severo en el reglamento. Termino de confundir a los pequeños, a nuestros hijos, y es ahí donde ellos van desarrollando muchas dudas a lo largo de este tiempo en que tienen que ir creciendo con mayor seguridad,
con mayor firmeza, mayor fortaleza. Oye, licenciada Montaño, ¿de qué depende que algunos niños, algunos estudiantes se estresen más que otros? Como te decía hace rato, son varios factores, ¿no? Como mencionaba el licenciado, la familia de muchas maneras da la estructura al niño, ¿no? Cuando no hay una estructura de normas y reglas, lo que él mencionaba, que es estable, este niño empieza a confundirse, empieza a tener actitudes ambivalentes frente a las situaciones sociales. Entonces este niño no crea las estrategias sociales necesarias para aprender a decir sí a una situación o no, o decir me siento molesto, no puede identificar sus emociones y poder hacer algo respecto a ellas. Entonces cuando el niño no identifica sus emociones y no puede solucionar un problema, generalmente se retrae. Y es ahí donde vas a tener problemas, por ejemplo, de bullying, porque el niño se va a retraer y va a permitir que otras personas pasen sobre él o lo utilicen para poder ser burla del grupo, del conjunto en el que está. La identidad de grupo dentro del aula es súper importante. Y esta identidad de grupo también forma uno de los estresores, porque o eres el más inteligente, o eres el más chistoso, o sea, tienes siempre características que te hacen, que te crean una identidad dentro de este grupo. Cuando esa identidad se encuentra afectada, el niño, si no tiene un buen manejo de sus emociones y no tiene herramientas para poder afrontar esta situación, va a caer en un estrés negativo y por lo tanto va a caer en una situación de peligro, una situación donde no va a saber cómo reaccionar y por lo tanto va a cometer errores. A un niño que ya está estresado, desde la familia o los profesores, las autoridades de las unidades educativas que juegan un papel muy importante, ¿cómo nos pueden ayudar? A un niño que ya está estresado. Que ya está estresado. Primero, bueno... Y tal vez es importante cómo se lo detecta primero, ¿no? Y luego cómo se lo ayuda. Lastimosamente, dentro de un aula muy grande, que son las aulas que enfrentamos nosotros en nuestro sistema educativo tradicional, aulas de 30, de 50, es un poco complicado identificar al niño estresado, porque el niño estresado tiene diferentes características. Como te decía, puede ser muy retraído o puede ser el niño problema, al niño que lo tildan como el travieso, el hablador, el que constantemente está haciendo burla a sus compañeros y el que no atiende o no está siendo efectivo en las tareas que se le asignan o en el tipo de clase en el que se da, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ayudarlos? Los profesores son los directos, el primer contacto que uno tiene, que el niño tiene. O sea, más allá de la familia, obviamente, o sea, fuera de la familia, el primer contacto de detección es el profesor. El profesor tiene la obligación de reportar cualquier dificultad hacia dirección o hacia los padres directamente. Entonces, la mejor forma de ayudar es buscar que la familia se involucre en las dificultades de este niño y puedan buscar apoyo externo, por ejemplo, apoyo psicológico, para ayudar al niño a desarrollar este tipo de estrategias y ayudar a la familia a mejorar lo que es el sistema de comunicación, el sistema de disciplina, o sea, en sí mejorar el sistema en general de la familia, porque cuando existe un niño estresado, existe, como decía bien el licenciado, o excesiva sobreprotección o excesiva sobreexigencia. Todo polo es malo. Muy bien, y justamente usted, licenciado, hablaba acerca de la importancia de la comunicación humana, la comunicación directa. Hay mucha gente, no solamente niños, con lo que es la fobia social. Sí, sí. Bueno, la fobia social ya es un extremo de la timidez, ¿no? Del niño en el que no quiere tener contacto absolutamente con nadie, ni siquiera puede participar de un cumpleaños. Y eso se presenta con frecuencia en los niños, en la etapa escolar, por ejemplo, los estudiantes, sí. Es frecuente encontrar niños con fobia social. El problema sigue siendo la familia. ¿Por qué razón? Se decía que la familia era la célula fundamental de la sociedad. Y efectivamente es eso, ¿no? Es eso. Si no fortalecemos a nuestros hijos, si no les damos a nuestros hijos la capacidad suficiente para que ellos puedan desenvolverse adecuadamente en cualquier ámbito, ellos no lo van a hacer. Ellos necesitan algo que es fundamental y que a veces nos hemos olvidado y que tiene que ver con la seguridad afectiva. Qué importante resulta para un niño saberse querido, saberse respaldado, y no así aquellos niños
que por diferentes factores en las familias disociadas, distantes, padres presentes pero no que están involucrados directamente en las necesidades de sus hijos, todo ello va a convertir a los niños en niños débiles. Y los niños débiles son los más afectados de sufrir bullying. Y si el niño sufre bullying, sufre diferentes tipos de acoso emocional, acoso físico, ese niño se va a retraer, se va a volver ansioso, se va a volver inseguro. Y eso luego va a crear en ellos un problema que no solamente va a quedar en la niñez, porque cuando este problema surge y no lo solucionamos en el momento en que tenemos que solucionarlo, va a llegar a la adolescencia. Y en la adolescencia es allí donde queremos verlos, porque en la adolescencia vamos a encontrar adolescentes que no solucionaron sus problemas cuando eran niños y van a ser adolescentes con problemas de niños y todavía con los problemas normales que tiene un adolescente, va a ser un adolescente problemático, ¿no? Por eso es importante que las familias tomemos en cuenta y tengamos presente que los factores de comunicación, de autoestima y de inteligencia emocional son fundamentales para que nuestro hijo pueda crecer seguro, ¿no? Me gustaría acotar algo a esto. El licenciado hablaba sobre lo importante que es hablar con el niño y que éste se sienta amado, y se sienta respetado. Y una de las bases es que se sienta escuchado. Si el niño se siente escuchado y se siente contenido, se siente que puede acudir a sus padres o a los responsables tutores directos con los que él se relaciona constantemente y bajo la tutoría en la que está, el niño va a poder comunicar cualquier tipo de dificultad que presente. Generalmente hay niños que se ven más, ¿cómo les diría?, más pegados a una persona que a otra, pero esta característica se da porque esa persona es quien los escucha y los contiene, no los juzgas. O sea, lo más importante es siempre observar la conducta y no al niño. Por ejemplo, si un niño golpea, si un niño va y te da un golpe, no puedes tú darle una etiqueta y decirle, eres malo por golpear o eres golpeador. Lo importante es intervenir la conducta y decirle, ¿por qué golpeaste? ¿Te das cuenta que al golpear lastimas? ¿Cómo te sentirías tú? Licenciada Montaño, dejamos claro entonces este tema acerca de lo que es el estrés en la etapa escolar y lo que espera mucha gente ahora es las soluciones, lo que pueden hacer, cómo lo pueden afrontar en estas vacaciones. Vamos ya para finalizar esta entrevista con las actividades que ustedes recomiendan, las mejores actividades y tal vez productivas también que puedan ayudar a los niños a liberarse de todo ese estrés y generar unas vacaciones que sean divertidas, que sean productivas y que les ayuden a iniciar la próxima gestión, como decía la nota de inicio, con la mente fresca. Sí, creo que lo primero es identificar la habilidad y la capacidad para la cual el niño es bueno y le encanta, o sea, haya el gusto y que no puede experimentar al 100% en la escuela. Por ejemplo, un niño que es atlético, no lo vas a meter a una clase de pintura. Tienes que ponerlo a una clase de ejercicio. Si hay un niño que es más del tipo intelectual, un niño que le gusta más estar con actividades de concentración y atención, recién nomás vi por ejemplo, un taller de robótica para niños. Eso no va a haber directamente en el colegio, pero tienes la oportunidad de hacerlo ahora. O sea, creo que es importante identificar qué es lo que a tu hijo, a tu niño le llama la atención y le va a llenar el tiempo con algo que más adelante lo va a ayudar a desenvolverse de una manera más relajada. Y en todas las actividades hay interacción social, que es lo más importante. Perfecto, licenciado Guillén, por su parte, aquellas actividades que usted aconseja para que estas vacaciones puedan realizar los niños y importante también de acuerdo a su edad. Claro, efectivamente. Y aparte hay que ver las necesidades, ¿no? Es importante que el niño se sienta a gusto, pero también hay que ver qué necesidades tiene mi hijo y cómo puedo ayudarlo para que no se vuelvan a repetir estos problemas en el próximo año. Hay una serie de temas que se van desprendiendo en la medida que uno va hablando en este tema emocional y social. Por ejemplo, cuando la licenciada hablaba de niños que golpean, sí, efectivamente, pero si vamos un poquito más allá, a lo mejor los niños que pegan es la forma en que aprendieron a comunicarse.
Y entonces, por eso se decía de que no hay que atacar al niño, sino la acción, la conducta que tiene el niño. Entonces, encontrar cuál es el área que mi hijo debe fortalecer, más allá de lo que sea una diversión, porque sí tiene que ser lúdico. Donde vaya, tiene que ser lúdico. Tiene que divertirse, pero al mismo tiempo tiene que aprender a respetar un reglamento, a respetar a sus compañeros, a ser paciente. Por eso digo, este tema es tan grande que si uno empieza a hablarlo, empieza a conversarlo, empieza a desmenuzarlo, nos vamos a encontrar con otro tipo de problemas, como que un problema te jala a otro, ¿no? Una idea te jala a la otra. Y por ejemplo, el área de que nosotros estamos invitando, ¿no? Para un taller gratuito, y eso que queremos, por favor, que usted lo escuche bien. Este es un taller totalmente gratuito que vamos a dar el día de mañana para niños que tienen estas características. Atención, agarren papel y lápiz porque ahora les voy a dar el número telefónico. Para niños tímidos, niños inseguros, niños ansiosos, niños que sufrieron acoso, ya sea físico o psicológico, durante este tiempo que ya está terminando del año lectivo. Llamen por favor en este momento. Solamente es para 20 niños, desde los 7 años y toda la adolescencia. Papel y lápiz, por favor. El siguiente número telefónico, 241-3514. Más despacito. Muy bien, licenciado Guillén. 241-3514. Muy bien, le agradecemos a ambos por toda la orientación de esta noche y por los consejos que nos brindaron respecto a unas vacaciones productivas. Licenciada Rita Montaño Arrieta, psicóloga con especialidad en psicología clínica y diplomado en educación superior. Muchas gracias. Porque gracias de igual a ustedes manera, por la invitación. Usted, licenciado Pedro Mendoza Guillén, consultor infantil. Muchas gracias, un gusto de haber estado aquí. Muy bien, nos damos una pausa y volvemos con la recta final de Hora 23. Espérenos. Muy bien, llegamos a la recta final de Hora 23. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Adiós, Juan Pablo. Hasta dentro de pocas horas, Paola. A ustedes el mismo saludo, el reencuentro a las 23 en Hora 23, desde luego por Bolivisión. Hasta entonces.